Buenas noches a todos. Perdón que vine tarde, se me complicó el día, pero bueno, gracias a Dios ya pude llegar. Vamos a continuar con este estudio de la carta a los Corintios. Hoy vamos a hacer el capítulo 4, así que les invito a abrir la palabra de Dios, pero vamos a leer algunos versículos del capítulo 3, porque realmente está íntimamente ligado. Todos estos 4 o 5 versículos primeros están muy relacionados. Así que vamos al capítulo 3, al versículo 18. Empezamos desde ahí y continuamos leyendo hasta el final del capítulo. Bien, dice así la palabra del Señor. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Capítulo 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hasta ahí la palabra del Señor.
hemos estado viendo y estamos aprendiendo que era una iglesia difícil, la iglesia de Corinto. Una iglesia bastante complicada, ¿no? Para poder pastorear. Y el problema que tenían estas personas, estos hermanos en la iglesia de Corinto, bueno, era que estaban envanecidos. Empezamos a leer desde el capítulo 3, ya empiezan a haber problemas desde lo que leímos del versículo 18, ya se empieza a ver el problema del envanecimiento, y el capítulo 4 ya directamente lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Y bueno, ¿por qué estaban envanecidos? Bueno, ellos tenían dos cosas que podrían haber sido de gran bendición, pero no las supieron aprovechar. La primera es que tenían prácticamente todos los dones del Espíritu Santo, los que en ese momento en la iglesia del primer siglo estaban todos para ejercerse, don de sanidad, don de lenguas, bueno, prácticamente lo tenían todo, si es que no lo tenían todo. Y otra cosa que tenían es que tenían un muy buen pasar económico, porque ellos eran un puerto que estaban en un lugar estratégico, venían muchas embarcaciones de muchos países, y entonces la actividad comercial era muy buena. Así que tenían, las cosas espirituales las tenían prácticamente todas, dadas por el Señor, ¿no? Y las cosas materiales también las tenían prácticamente todas, estaban muy bien. Y claro, podría haber sido una gran bendición para ellos, pero bueno, no lo supieron aprovechar, ¿no? Y lo que hicieron fue envanecerse. Y pensaron que lo tenían porque ellos eran mejores que los demás, o porque ellos se lo merecían. Y bueno, esto es como para que podamos nosotros tener como una aplicación en nuestras vidas, ¿no? Si estamos pasando un momento en la iglesia, o un momento en la familia, o un momento económico, no envanecernos, ¿no? Es la primera enseñanza que nosotros podemos rescatar de este capítulo, de lo que le estaba pasando a esta iglesia en Corinto. No cometer el mismo error, el de envanecerse. Es muy fácil caer en ese pecado, en el de la vanidad, ¿no? A veces medimos las bendiciones por las cosas materiales que tenemos. Entonces, si estamos muy bien, es porque Dios nos está bendiciendo. Y si estamos un poco, digamos, pasándola mal económicamente o teniendo algún tipo de otro problema, es porque parece que Dios nos está castigando. Y la verdad que no es así, en Dios no es así. El problema es cuando nosotros desviamos nuestra mirada de lo que realmente la Biblia dice y de cómo debemos nosotros estar delante de Dios, ¿no? Entonces, estos hermanos tenían ese grave problema, y es un grave pecado, ¿no? El de envanecerse y de creer que uno lo que tiene es por merecimiento propio, es porque es inteligente, es porque es sabio, es porque es más vivo que otro, y eso es un grave problema cuando no eh, agradecemos a Dios y nos humillamos delante de Dios y reconocemos que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Así que bueno, ese era el problema que había en esa iglesia. El problema del envanecimiento lo que trajo fue, entre ellos, división en la iglesia. Por eso es que habla de yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Algunos eran más santos y decían yo soy de Cristo. Pero realmente era una división que no ayudaba en nada a la congregación. Y era algo, una carga muy pesada para los pastores de la iglesia, me imagino para los ancianos y para el apóstol Pablo, que él era como él era el pastor de las iglesias, porque habían sido fundadas por él. Y Pablo tenía esa carga, aunque no estaba presente, pero las noticias le llegaban. Y la verdad que qué feo que es, ¿no? Cuando la iglesia está dividida, y qué carga que puede haber en el corazón de los ancianos, ¿no? Que son los responsables de la iglesia, ¿no? Así que el problema del envanecimiento es un pecado grave delante de Dios, porque puede traer problemas
muy grandes en la congregación, ¿no? Así que bueno, es otra cosa también como para que podamos estar atentos a ese tema y que podamos plantearlo para nuestra vida y tenerlo, digamos, con los radares bien puestos, ¿no? Bien atentos para no caer en el pecado del envanecimiento, ¿no? Y claro, ellos tenían muchas bendiciones espirituales, tenían bastante dinero, vivían bien, pero claro, tenían unos problemas terribles de pecado en la iglesia, de inmoralidad. Ya lo vamos a poder conocer ya en el próximo capítulo. El próximo hermano que hable va a hablar sobre un pecado gravísimo que había en esa iglesia, ¿no? Y cómo ellos no eran capaces de mirar, de verse espiritualmente cómo estaban delante de Dios, ¿no? Y como habíamos visto en este mismo capítulo 3, en los primeros versículos, cuando Joel nos habló, nos hablaba sobre la carnalidad en la iglesia, ¿no? Y si nosotros vemos los últimos versículos del capítulo 2 y los primeros del capítulo 3, vemos tres tipos de personas, ¿no? Los naturales, que son los que no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo. Después están los espirituales, los que ven las cosas espiritualmente. Y después están los carnales, que son hijos de Dios, pero son carnales. Y bueno, traen muchos problemas en la iglesia, ¿no? Porque bueno, justamente traen división en la congregación. Así que también es otra cosa como para que podamos estar atentos ante ese problema. ¿Y cómo podemos cuidarnos de no caer en ese problema, en el problema del envanecimiento? Bueno, podemos ver en los primeros dos versículos un par de palabras clave que nos van a ayudar a darnos cuenta, ¿no? El versículo 2 dice, se requiere de los administradores, ¿no? Una palabra que es interesante de que podamos aprender, ¿no? Ser administrador. ¿Cómo era un administrador en esa época? Bueno, era la persona que estaba encargada de cuidar todo lo que pasaba en el hogar de la persona que era el dueño, ¿no? de la casa. Entonces él se encargaba de la parte económica, él se encargaba de la comida, se encargaba de cuidar a los hijos, se encargaba de que la familia del dueño estuviera bien. Y es una aplicación perfecta y exacta para nosotros, ¿no? Todos nosotros somos administradores de las cosas que tenemos. Somos administradores del dinero, del tiempo, somos administradores de nuestra familia, de nuestro trabajo, de la comunión que tenemos con Dios, del tiempo que le damos a Dios, que le entregamos, de las ofrendas. Somos administradores y hay un dueño, y no somos nosotros los dueños. El dueño es Dios. Es Él el que nos da todo. Por eso es tan importante que podamos tener en cuenta de no caer en el pecado de la vanidad, ¿no? De envanecernos. Cuando las cosas nos están saliendo bien, poder humillarnos y poder reconocer que es todo gracias a Dios y actuar en consecuencia, ¿no? Bíblicamente, espiritualmente, ¿no? Así que es una forma de estar atentos a no caer en el pecado de envanecernos, ¿no? Y es interesante en el versículo 1 que podemos ver, dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Esta palabra que se refiere ahí de servidores era esclavos de cuarta categoría. Y se refiere básicamente a los que iban en el barco remando, pero iban en la parte más baja del barco remando. Y ahí sufrían el calor, sufrían el frío, sufrían el agua, sufrían los latigazos de los que comandaban el barco, de los guardias, y ellos tenían que remar el barco y llevarlo para donde el capitán dijera. Y esos eran los esclavos de cuarta categoría, peor no se podía estar, ¿no? Para ser esclavo. Y justamente esta palabra es la que utiliza el apóstol Pablo para referirse a sí mismo, ¿no? No solamente a sí mismo, también a Apolos, también a Pedro. Qué humildad, ¿no? Qué bueno que sería que nosotros pudiéramos, por lo menos, tener en nuestra mente esa
esa definición de esta palabra y que podamos internalizarla, ¿no? En nuestro corazón. Qué bueno que pudiéramos decir, bueno, Dios me ha dado esto, pero yo soy un esclavo de cuarta categoría. O sea, me bajo a lo máximo, para no envanecerme, para no cometer el pecado, ¿no? Y el apóstol Pablo lo tenía bien claro a eso. Él decía, somos así, ¿no? Y luego dice, y somos administradores de los misterios de Dios. Ahora esa palabrita misterios es interesante que podamos saber que no es como nosotros comúnmente entendemos por un misterio, ¿no? Nosotros cuando vemos alguna película de misterio, bueno, estamos viendo que es algo muy oculto, que, no, que es imposible de reconocerlo, a no ser que hagamos alguna magia o que hagamos alguna cosa así, ¿no? Acá lo que se refiere a misterios es cosas que en el Antiguo Testamento Dios no las había aclarado y en el Nuevo Testamento las aclaró. Por ejemplo, la iglesia. La iglesia en el Antiguo Testamento, ningún profeta, ninguno de ellos sabía de que la iglesia iba a existir, de que iba a funcionar, de que los gentiles iban a ser salvos. Sin embargo, después de Cristo, después de morir en la cruz y resucitar, y luego de enviar el Espíritu Santo, nace la iglesia. Y nace en Pentecostés, ¿no? Capítulo 2 del libro de los Hechos. Así que eso era un misterio para los profetas, para Jeremías, para Moisés, para Nehemías, para Esdras. Era un misterio, para ellos no entendían. Isaías hablaba, pero no entendía bien lo que estaba hablando. Pero en el Nuevo Testamento ese misterio se aclara, ¿no? Y el Apocalipsis, por ejemplo, es el último misterio que se aclara, que es que se corren las cortinas, ¿no? Y se puede ver el futuro. Así que el apóstol Pablo, como apóstol puesto por Dios, era administrador de esos misterios de Dios, de darle a las personas, de darle a la iglesia el alimento sólido y la guía para que ellos puedan funcionar como iglesia y que puedan caminar de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Ahora nosotros ya lo tenemos todo cerradito, ¿no? Todo revelado, ya está, no hay más misterios. Ahora nosotros tenemos que ir a la Biblia y estudiarla, conocerla. Así que bueno, tenemos esa gran ventaja, ¿no? De poder conocer cosas que otras personas en tiempos anteriores no pudieron conocer. Y entonces el apóstol dice que somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Pero fíjense que dice que cada uno sea hallado fiel. Y esa es otra clave, ¿no? Para no caer en la vanidad, en el envanecimiento. Reconocer y darnos cuenta que somos administradores, que no es nada nuestro, que todo es de Dios, y después ser hallado fiel. Y el viernes pasado José nos hablaba del capítulo 3, en el versículo 13, si ustedes lo ven, en Primera de Corintios, nos hablaba sobre el tribunal de Cristo, ¿no? Que vamos a estar delante de Cristo y que ahí se van a manifestar las obras que hayamos hecho, ¿no? Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Bueno, José nos decía que él no sabía bien qué era la pérdida, porque en el versículo siguiente habla de pérdida, pero no se sabe bien cómo es el tema de la pérdida, ¿no? Pero sí se sabe el tema de la recompensa. Y el tema de la recompensa es que hemos sobreedificado, es decir, hemos actuado como administradores fieles. Y qué lindo o qué notable que es que el Señor no nos va a preguntar el estudio que tuvimos, ¿no? No nos va a preguntar cuánta gente nos siguió, no nos va a preguntar si la iglesia que teníamos o en la que estábamos era muy grande, era muy chica, en especial a los pastores, a los ancianos, ¿no? No se va a preocupar por eso, se va a preocupar por si fueron fieles. Y así para cada uno de nosotros, si fuimos fieles en lo poco o en lo mucho, si hemos desperdiciado nuestro tiempo,
si hemos desperdiciado nuestro dinero, si hemos desperdiciado de estar en comunión con Él, si hemos maltratado o no haber llevado bien a nuestra familia. Somos administradores de todo. Y como cristianos podemos ser carnales, podemos caer en ese pecado. Y justamente en el envanecimiento, ¿no? Creer que todo lo que tengo y que todo lo que hice y que todo lo que me está sucediendo en la vida, porque como es bueno, es porque soy un genio, ¿no? Porque soy el mejor, porque estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y, y bueno, tengamos cuidado de no caer en ese pecado. La palabra fiel, ¿qué significa? Bueno, yo la busqué en el diccionario y fíjense lo que encontré. Dice que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Qué interesante cómo lo explica acá, ¿no? Lo que es la fidelidad, lo que es ser fiel. Que guarda fe, o sea, está entrando la parte espiritual, está entrando la familiar porque dice que es constante en sus afectos, la emotiva, la familia, los amigos, los hermanos de la iglesia, que cumple con sus obligaciones y que no defrauda la confianza, ¿no? Que se ha depositado en él. Y esto es, la verdad que es interesante para que podamos estudiarlo o comprenderlo o interiorizarnos más, ¿no? Y yo pensaba, es un trabajo constante y continuo en nuestra vida, o sea, no podemos ser fieles una semana y otra semana no. No podemos ser fieles un tiempito y otro tiempito no, ¿no? O sea, Dios con su fuego nos va a pasar por nuestra vida y se va a fijar la fidelidad que hemos tenido, ¿no? Y debemos tomar conciencia de esto, ¿no? De que somos administradores y que al ser fieles, lo que estamos haciendo es demostrando el amor a Dios, el amor que tenemos por Dios. Y además también el amor que tenemos por los hermanos, por la iglesia, que justamente es la iglesia que Cristo ama, ¿no? Así que podamos tener eso en cuenta, ¿no? El tema de, bueno, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo estoy? ¿Cómo es mi fidelidad en la administración que Dios me ha dado? ¿No? Es interesante para darnos cuenta, para saberlo. ¿Cómo saber si estamos envanecidos, si estamos yendo por un camino que no es correcto, ¿no? Bueno, podemos verlo en el versículo 3, que dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El problema que tenía acá el apóstol Pablo era que la iglesia de Corinto, algunos, no sé cuántos, si eran muchos, me imagino que serían bastantes, eh, estaban dividiendo a la iglesia diciendo que el apóstol Pablo no era un apóstol, sino que era, bueno, como uno, como decimos ¿no? Como decimos nosotros, un caído del catre, ¿no? Como alguien que se apareció, fundó la iglesia, después se fue y dejó la iglesia ahí, digamos, en banda, ¿no? Y, y había mucha crítica con respecto a la persona del apóstol, ¿no? Y, y eso me hizo pensar a mí, ¿qué pasa cuando hay alguna persona en la iglesia que tiene algún ministerio? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿No? A veces nos caen bien, entonces los vemos siempre bien. Y bueno, los errores que comete, digamos, los pasamos de largo. Pero hay personas que por ahí no me caen tan bien. ¿Y cómo actúo yo cuando veo el ministerio como lo está llevando a cabo un hermano o una hermana? ¿Me la paso criticándolo? ¿Cuál es mi posición delante de esa persona espiritualmente, no? Y cuando hablo de posición estoy hablando de mi posición ante Dios. A veces caemos en el error de criticar, ¿no?
y de criticar, digamos, no para construir, sino para destruir. ¿Y qué problema cuando no solo criticamos estando solos, sino también cuando criticamos hablando, murmurando, ¿no? Cuando yo me pongo en ese espíritu así de crítica, de criticar todo, de ver todos los defectos que tienen los demás, bueno, entonces es porque me siento que soy superior, que yo lo podría hacer mejor. O tal vez no yo, pero otra persona lo podría hacer mejor. En vez de haber puesto a Pepito, tendrían que haber puesto a Josecito, ¿no? Y claro, la cara de Pepito a mí no me cae bien, no me gusta, ¿no? No me gusta cuando habla, no me gusta cuando me saluda, no me siento bien cuando él tiene que dar el mensaje o cuando tiene que hacer algún ministerio, algo en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tiene que Pepito dar el mensaje, bueno, apago, total, lo veo otro día, ¿no? En cambio, cuando lo da el otro, ahí sí, ahí me pongo las pilas y lo escucho y trato de no perdérmelo. Claro, estoy dando un ejemplo así burdo, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, a veces caemos en esos problemas, ¿no? Eh, Hay ciertas personas que no nos caen bien y entonces es como que criticamos. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago lo contrario? En vez de criticarlo, me pongo a orar por él o por ella, ¿no? Por la mujer, por el hombre. ¿Qué pasaría si yo me pongo a orar y aunque en la oración le diga al Señor, mirá, Señor, a mí me parece que esta persona no tiene que estar ahí o no lo hace bien? Pero ¿qué pasaría si yo dijera, bueno, te ruego que tu Espíritu Santo le enseñe? Entonces, cambia, ¿no? Porque hasta capaz que el Señor me ayuda o me da la posibilidad de poder aportar un granito de arena para que ese hermano o esa hermana pueda mejorar en el ministerio. Y esto ya es para la iglesia, ¿no? Para no causar divisiones, para no envanecernos. Eh, es un llamado de atención. Y eso era lo que estaba sucediendo justamente con el apóstol Pablo. Ellos decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas, es mucho mejor. Porque Cefas le predicó a los gentiles y fíjate, Cefas hizo una pesca milagrosa y entonces, no, yo soy de Apolo, fíjate qué bien que habla Apolos, Apolos es un fenómeno hablando, mirá la oratoria que tiene, mirá cómo habla, no, yo soy de Cristo, porque Cristo es lo máximo. Qué bárbaro, ¿no? Y nosotros podemos llegar a caer en lo mismo. Y fíjense el terrible problema que trajo a la iglesia de Corinto hablar de esa manera, ¿no? Traer esas divisiones, ser carnales, no ser espirituales en nuestra forma de pensar, no ser maduros, ¿no? El apóstol Pablo continúa hablando y dice que él no le importa lo que digan de él. Dice en el versículo 3, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, es decir, no por eso digo que tengo razón en todo, ¿no? Pero la verdad es que eh, no me importa tanto la crítica, a mí lo que me importa es estar bien delante del Señor. Y dice, el que me juzga es el Señor, ¿no? Y esto también tenemos que aprenderlo, porque dice el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿no? Ahora, claro, no significa que yo me ponga en una postura de soberbia y no acepte ningún consejo, ¿no? Hasta no acepte aunque una crítica constructiva. No tiene ese sentido lo que dice el apóstol Pablo. Lo que sí el apóstol Pablo dice, yo no me voy a dejar llevar por lo que dicen ustedes, yo sé quién es el que me puso en el ministerio. Y yo sé que al que le tengo que dar cuentas es a Dios. Así que ustedes son los que tienen el problema en criticarme tanto, ¿no? Y a veces tenemos que aprender eso, porque también nos podemos
pasar para el otro extremo, ¿no? Y no es que criticamos, pero sí pensamos que todos nos critican. Entonces cuando me dan algo para hacer en la iglesia, lo estoy haciendo con recelo, porque creo que está mal, que todo el mundo me critica, que todo el mundo, que todo lo hago mal, ¿no? Y yo creo que es un problema que todos tenemos. Pero tenemos que tratar de buscar el equilibrio, ¿no? Espiritualmente hablando, y en la palabra del Señor, y en la comunión con Dios. De darnos cuenta que sea el Señor el que juzgue como nosotros estamos haciendo algo en la iglesia, ¿no? Eh, Más allá de lo que nos puedan decir o más allá de lo que se hable, que nosotros podamos tener un corazón de tranquilidad con Dios, de saber que lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿no? Y eso, claro, lleva un trabajo, lleva una consistencia, lleva un andar continuo con el Señor, ¿no? Porque tenemos que cuidarnos de no ser soberbios, de no decir, no, 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 a mí no me digan nada, porque a mí me pusieron en este puesto y a mí que no me vengan a decir cómo lo tengo que hacer, porque yo ya estudié, yo ya sé, soy el tesorero de la iglesia, yo soy contador de una empresa, así que yo puedo llevar tranquilamente los números de la iglesia. Y la iglesia no es así, ¿eh? No significa que porque yo sea contador voy a ser el tesorero. Puede ser una herramienta que me ayude, pero capaz que el Señor no me quiere poner el tesorero, me quiere poner para otra cosa. Y eso lo tenemos que tener en claro también, ¿eh? No significa que porque yo estudié tal cosa, entonces a mí me corresponde hacer tal otra, me corresponde hacer eso en la iglesia. No, a veces no es así, porque los dones que Dios da son espirituales. Y si bien lo que yo estudié me puede servir, pero yo tengo que tener la humildad, ¿eh? Porque el dueño es Dios, no soy yo. El dueño de la iglesia es el Señor, no es el anciano, no es el diácono. No somos dueños nosotros. Así que tenemos que aprender de lo que ha pasado aquí en este capítulo, en el capítulo 4, y seguir leyéndolo en nuestro hogar con estas ideas que vamos viendo y tratar de buscar en nuestra propia vida, bueno, cómo estoy ubicado, ¿no? Cómo estoy ubicado dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Estoy mirando la hora porque no me quiero pasar, no sé cuánto voy. Muy bien. Miremos el versículo 9, dice, porque según pienso, está hablando el apóstol, ¿no? Eh, Según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, pero vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Ya llegó un punto en la iglesia de que ellos eran lo que sabían todos. Llegó un punto de que ya era tanta el ataque que tenía el apóstol Pablo, que ya él se pone como que, bueno, yo soy lo peor de todo. En un momento dice, soy como la escoria, ¿no? Así que, ¿hasta qué punto llegó el pecado en esta iglesia, ¿no? En esta congregación? De que ellos se sentían que tenían todo, que eran los mejores. Y el apóstol dice, bueno, sí, ustedes son los mejores, yo soy lo peor. Yo soy lo peor de lo peor, ¿no? Y tengamos cuidado cuando entramos en ese espíritu de crítica, ¿no? De no maltratar al hermano, de no maltratar a aquel que tiene a cargo algún ministerio en la iglesia. Si hay algún problema, bueno, hay carriles por los que uno puede buscar la solución, pero que el espíritu sea siempre el de sobre edificar, no el de destruir, ¿no? El de poner un granito más, el de poner un ladrillo más en el templo, ¿no? De Cristo, que justamente es la iglesia. Y bueno, ya la hora se me pasó, así que eh, quisieras concluir con el tema de que, bueno, que no nos envanezcamos, que cuando tengamos algo que hacer en la iglesia, que nos demos cuenta que somos administradores, que es lo que Dios nos ha dado, que seamos fieles en el trabajo que hagamos, que si hay otra persona haciendo otro ministerio y a nosotros no nos gusta, que no andemos criticándolo o murmurando entre los demás, tratando de buscar alguna
algún lazo como para atacar al hermano. Que oremos por la persona que a nosotros nos parece que tal vez no esté haciendo las cosas correctamente. Que vayamos a los ancianos si vemos que hay algo grave. Que podamos hablarlos con ellos primero, antes de andar murmurando y criticando. Bueno, hablemos con algún anciano. Para eso nosotros en nuestra congregación tenemos 3. Podemos ir a alguno de los 3 y hablar puntualmente con ellos, presentando el problema. Que tratemos de tener un espíritu que sea para edificar y no un espíritu que sea para destruir. Que no seamos carnales en nuestra manera de pensar, sino que seamos maduros en nuestra manera de pensar, ¿no? Y concluyo con los últimos versículos que dice el apóstol Pablo, el último versículo que dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿No? Y yo pensaba, el día que estemos ante el Señor Jesucristo, en el tribunal de Cristo, ¿qué preferimos? ¿Que cuando pase su fuego quede todo quemado, chamuscado, que no haya servido de nada? ¿O que quede, como dice ahí, que quede reluciente el oro, la plata y la piedra preciosa, ¿no? Es una pregunta, parece tonta, parece una pregunta simple, pero con nuestras actitudes muchas veces lo único que hacemos es sobreedificar con materiales que se queman, ¿no? Que son perecederos. Y el apóstol Pablo, como apóstol y como pastor de la iglesia, tenía la autoridad puesta de parte de Dios para ir con vara o para ir con un espíritu de mansedumbre y de amor, ¿no? Tal es así que podía expulsar a algunas personas de la congregación. Tal es así que aún Dios mismo mandó juicio a la congregación. Lo podemos ver, lo vamos a ver en el capítulo 11 seguramente. Por ejemplo, el apóstol Pablo le habla a Timoteo, hablando ya de otra congregación, pero le dice a Timoteo que Himeneo y Alejandro son dos personas que él tuvo que expulsar de la iglesia y los entregó a Satanás, ¿no? Para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Entonces, el apóstol podía ir de esa manera o podía ir con amor y mansedumbre, con un espíritu conciliador, con un espíritu que concilie al ofendido y que concilie al que ofendía, ¿no? Que se puedan unir las partes, que puedan crecer, que puedan caminar para adelante, ¿no? Y Cristo es el pastor de nuestra vida. No solo es el dueño de nuestra vida, es el pastor de nuestra vida. Y pensaba, ¿no? Que no tenga que confrontarnos con vara, sino que podamos ser humildes y que el Espíritu Santo nos haga ver si estamos en la senda correcta. Así que con eso concluyo, hermanos. Que sea para que meditemos, para que pensemos, que este capítulo lo podamos seguir leyendo en nuestro hogar, lo podamos seguir estudiando y que podamos delante de Dios saber en qué posición estamos delante de Él y qué posición estamos para con los demás, ¿no? Para con nuestros hermanos, con la iglesia. Bueno, hasta ahí, hermanos, que el Señor bendiga su palabra y añada su bendición.